La idea es, les cuento un poco cómo lo he organizado, ¿vale? El cursillo tiene dos partes esencialmente, o dos módulos. Una parte que es un poco más básica y que más o menos va a durar hora y media, calculo, y que se compone a su vez de dos partes. Lo primero que vamos a ver es, bueno, voy a hablar un poco sobre los binoculares en astronomía, después dar un poco de idea de cuáles son los parámetros importantes para los binoculares y cuáles son los binoculares también que son más adecuados para la astronomía, cómo se diferencian de los binoculares, por ejemplo, que se usan para otras cosas, por ejemplo, para ver pájaros o en un barco, etcétera. Eso más o menos va a durar unos 45 minutos, una hora, la primera parte, y la segunda parte voy a pasar a describirles un poco qué tipo de cosas se pueden ver en el cielo con binoculares, por qué es interesante ver ese tipo de cosas, un poco también de información de dónde podéis obtener más datos o sacar información de dónde están los objetos del cielo interesantes para ver con binoculares, etcétera. Después vamos a hacer una pausa de entre media hora y 45 minutos, depende cómo vaya, o sea, si va rápido o lento el primer módulo. Y más o menos a las 7:30, mi idea es de vuelta volver a enfocar los binoculares, pero ya en bastante más detalle. Y esta segunda parte es optativa. Bueno, también el resto es optativo. Si no queréis, si os barréis, os puedo decir que no pasa nada, la puerta está abierta. Pero la segunda parte es un poco más hardcore, o sea, más técnica, si se quiere. Pues empiezo entonces por la primera parte sobre los binoculares y sus beneficios. Aquí, esto es más o menos el temario, lo que vamos a ver. O sea, primero voy a tratar de motivaros por qué es interesante usar binoculares para ver el cielo. Luego pasaré un poco a una descripción muy básica de la anatomía de un binocular, ¿no? Que son todas esas ruedecitas que tiene y para qué sirven y eso. Después hablaré un poco sobre los parámetros más relevantes de binoculares. Después haré una pequeña reseña de los tipos de binoculares que se pueden encontrar. Como veis aquí, estos 4 son míos, en realidad. Ese que está ahí es el binocular es una binocular que es de la asociación nuestra, que es de astronomía. Pero como veis aquí ya, o sea, pueden ser muy distintos, ¿no? Tenéis este pequeñín y este otro, ¿sí? Y yo os voy a contar en qué se diferencian, ¿sí? Pero son bichos muy distintos, ¿no? Luego, esta parte es la más complicada, un poco dar un par de consejos sobre qué tipo de binoculares puede tener sentido comprar o no comprar. Y luego voy a terminar esta parte contándoles un poco qué más, aparte del binocular, los ojos, y qué más puede ser de utilidad a la hora de pasar una noche bajo las estrellas, ahora que se viene el verano en particular. Es muy chulo el tema de observar, por ejemplo, la Vía Láctea con binoculares. Pues, entonces dije que primero iba a motivar un poco el porqué de observar el cielo con binoculares, y hay una cosa que se diferencia, no sé si algunos tenéis experiencia con telescopios. Los telescopios, no sé si sabéis que cuando uno mira por el ocular, en realidad invierten la imagen, dependiendo del tipo de telescopio que se trata. Si es un telescopio con lentes o con espejos, invierten de manera distinta, pero no se ve, o sea, la imagen que ves es invertida a la que ves con los ojos, ¿no? A simple vista, ¿vale? Y el binocular tiene la propiedad de que no invierte, o sea, esencialmente lo que ves es lo mismo que ven tus ojos, pero con mayor aumento. Y también los binoculares actúan un poco como si fuese una especie de embudo de fotones o embudo de luz. Te ayudan
te permiten ver cosas que no verías con el ojo a simple vista, por el mero hecho de que tiene unas lentes bien grandes que captan mucha luz, ¿vale? Uno podría pensar que hay como 3 maneras de observar el cielo. Una es a simple vista, que todos lo hacemos, siempre y cuando tengamos no haga mucho frío y no esté nublado, sobre todo en el verano. Después, el observar con binoculares y también, por supuesto, el observar con telescopios o haciendo lo que se llama astrofotografía, que es mediante telescopios sacar fotos del cielo. Lo que quería comentaros es que estas 3 maneras de observar el cielo son como complementarias, ¿vale? O sea, en realidad si uno realmente quiere aprender el cielo, por ejemplo, dónde están las constelaciones, encontrar cosas en el cielo, no andar tan perdido, hay que ir por los 3 carriles, o sea, mirar, o sea, a simple vista, binoculares y telescopio, o sea, es la manera. Yo siempre hago una metáfora que es como que a simple vista es como el peatón, binoculares es como ir en bici y el telescopio es como ir en auto, ¿no? O sea, pero son 3 maneras distintas. O sea, cuando uno, por ejemplo, recorres una ciudad, ves la ciudad de manera distinta, ¿no? Cuando vas caminando ves todo con más detalle, es más pausado. En bici también de vuelta, o sea, es como una velocidad intermedia. Y esto entonces, bueno, es como una especie de metáfora, ¿no? Del tipo de beneficios que puede tener observar el cielo con binoculares, sobre todo al principio, ¿no? Cuando uno todavía no conoce, no se guía muy bien en lo que hay ahí arriba, el binocular puede ser de mucha ayuda, ¿vale? También otra cosa que tiene el binocular, por ejemplo, en comparación con el telescopio, es que al usar los 2 ojos, primero es más intuitivo, o sea, en el sentido de que cuando uno mira por un telescopio, típicamente hay un solo ocular, tienes que cerrar el otro ojo, o en realidad no te conviene cerrarlo, sino como que ignorarlo al ojo que no está mirando por el ocular, y es complicado a veces. En cambio con el binocular es muy simple, ves con los 2 ojos, y también que 2 ojos ven más que uno, o sea, en el sentido de que ya se verá más adelante, el hecho de usar ambos ojos permite que uno vea objetos más tenues en el cielo, ¿vale? Pues ahora doy un saltito a lo que se llama la anatomía de un binocular. Pues si yo se los muestro in situ con este de aquí. O sea, esencialmente el binocular tiene, nombres. El binocular tiene en realidad 4 lentes, o sea, estas 2 de adelante que se llaman los objetivos, las lentes objetivo. Tiene estas 2 lentes de aquí que se llaman los oculares, ¿vale? Luego, no lo vemos, pero aquí adentro hay todo un mecanismo, es un prisma, ¿sí? Es un mecanismo que lo que hace es un mecanismo óptico, ¿sí? Que lo único que hace es enderezar la imagen, porque si no estuviese el prisma en realidad son 2 prismas, uno en cada lado, veríamos, igual que como se ve en un telescopio de tipo refractor, que se llama un telescopio de lentes que invierte la imagen, o sea, le invierte así y, o sea, está patas para arriba y encima izquierda a derecha también está todo rotado. O si se quiere está, sí. En cambio los binoculares tienen esos prismas adentro que enderezan la imagen. También tenemos esta ruedita de aquí, que es esta de aquí, que es la que te permite hacer foco. Depende a qué distancia veas el objeto que quieres ver, tienes que mover esta ruedecita hasta que lo veas en foco, ¿vale? Luego también todos suelen tener, o no todos tienen, una especie de bisagra en el medio, ¿sí? Que te permite regular la distancia entre los ojos, ¿vale? O sea, porque cada persona, sobre todo, por ejemplo, un niño, tiene la distancia entre los ojos es menor. En general, las mujeres también tienen una distancia entre ojos menor, pero también es una cuestión de
de anatomía personal. O sea, hay gente que tiene los ojos muy separados, otros que los tienen muy, muy juntos. De hecho, es un tema, o sea, si bien la mayoría de los binoculares tienen un rango de adaptación, o sea, bastante amplio, hay gente, o sea, por ejemplo, niños muy pequeños o gente con los ojos muy separados que pueden llegar a tener problemas de que los ojos no encajan en estos receptáculos de aquí y por lo tanto no ves bien, ¿vale? También tienen otras cosas que están un poco más ocultas, que es aquí, por ejemplo, en este caso, o en este caso de aquí, aquí hay, no sé si veis, hay como, bueno, no, en este no. Este de aquí es más fácil. Normalmente en los binoculares, en los más simples como este, lo que suele ocurrir es que uno de los dos oculares puede rotar, ¿vale? Y no sé si se alcanzáis a ver, pero esencialmente la distancia de la lente esta al prisma cambia un pelín. Eso se llama el control de dioptrías y es una manera que tienen los binoculares de equiparar ambos ojos. Normalmente mucha de la gente que tiene miopía o etcétera, las lentes de los ojos no son exactamente iguales. Por lo tanto, las dioptrías te permiten adaptar el binocular a tu propia vista, ¿vale? Esto es algo que normalmente cuando uno le pasan unos binoculares para que vean no sueles tocar eso, pero si lo vas a usar un buen rato, es recomendable, bueno, primero anotar o memorizarse dónde estaba. Suelen tener unos numeritos que indican las dioptrías y conviene adaptarlo al propio ojo. ¿Esto cómo se hace? Normalmente la idea es que por ejemplo, en el caso, este es el que aquí hacemos el ajuste. Entonces lo que haces es, este de aquí como que lo tapas, ¿vale? Y miras algo lejano con este de aquí, ¿vale? Y usas esto para ponerlo en foco, hasta que lo tienes en foco. Una vez que lo tienes en foco, tapas este otro, y ahora, sin tocar mueves esto hasta que con este ojo haces foco perfecto. Y ahí ya lo tienes, ¿vale? Es algo muy simple, pero que la mayoría de la gente lo pasa por alto. Luego, pues ya dije que aquí adentro están los prismas, que ya veremos en un segundo qué aspecto tienen, ¿vale? Pero estos son esencialmente otra cosa que también suele ocurrir es que si usamos gafas, ¿sí? Muchas veces queremos usar el binocular sin quitarnos las gafas. En ese caso, ahora ya depende un poco del tipo de binocular que tengamos. Por ejemplo, este binocular simple de aquí, si yo tuviese gafas, lo que se hace es esta goma la tiras para atrás, ¿vale? De tal manera de que puedas acercar la gafa más a la lente, ¿vale? En binoculares un poco más sofisticados como este de aquí, lo que suele ocurrir es que estas copas de aquí, que son de goma, que son las que donde pones el ojo, esto, o sea, te permite, ven que se pueden, son como retráctiles, ¿vale? Y si yo lo estoy usando sin gafas, las tengo que tirar para afuera, y si voy a usar gafas, las meto para adentro de tal manera de que la gafa se acerque lo máximo posible a la lente del ocular, ¿vale? Después volveré sobre este tema. No hace falta que... como dije, por ejemplo, ya os dije, este es un binocular muy simple. Este binocular, aquí, o sea, esto es una imagen de lo que tiene adentro. O sea, en esta parte de aquí tiene dos prismas, ¿vale? O sea, la imagen entra por aquí. Llega un prisma, aquí rebota en este prisma, pasa a este otro prisma y vuelve a salir por el ocular enderezada la imagen, ¿vale? Esto también es otro binocular del mismo estilo. Y después los binoculares más modernos, bueno, en realidad también más caros, tienen aquí también un prisma, pero ven que aquí hay un montón de cosas adentro, ¿vale? O sea que los binoculares, si bien exteriormente y superficialmente hacen la misma cosa, pueden adentro
varían muchísimo, ¿vale? Y también esto tiene mucho que ver con el precio. O sea, un binocular de este estilo de aquí normalmente puede costar, no sé, a partir de 30 euros, normalmente sobre menos de 100 euros. Estos binoculares de aquí empiezan en 300 y llegan a 2.000 y 3.000. O sea, obviamente no hace falta gastar todo ese dinero, pero a verlo lo hay. Ahora, lo que quería comentaros es esencialmente los parámetros más importantes que tienen los binoculares, ¿vale? Habréis notado que en todos los binoculares que habréis cogido, que suelen tener unos numeritos, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice 8 por 42, aquí dice 10 por 50, aquí dice 7 por 50, aquí dice 8 por 32, este aquí dice 8 por 25. Ese no se alcanza a leer mucho, pero es este de aquí, y ahí dice 8 por 25. Esos numeritos es como la descripción básica de un binocular. O de las características del binocular. Son dos numeritos que van separados por un signo de una X, ¿vale? Y la idea es que el primer número, que antes en esta, aquí era 8, 10, 7, 8, 8, es la magnificación, o sea, cuánto agranda la imagen el binocular que tienes, ¿no? Y después el número que le sigue es un número que normalmente tiene 2 cifras. En realidad es el tamaño de la lente del objetivo de la lente de entrada, ¿sí? En milímetros. Por ejemplo, esta es una lente que tiene 25 milímetros o 2,5 centímetros. Este, por ejemplo, es uno de estos. Uy, ¿dónde está? O es uno de 10 por 50. O sea que, por ejemplo, este tiene 10 aumentos, dice aquí 10,50, y la lente de aquí son 5 centímetros, ¿sí? A esto se llama apertura, ¿sí? En un binocular, pero también en los telescopios, ¿no? Yo voy a comentar un poquito más adelante, esto es como el parámetro más importante de cara a la astronomía, ¿sí? De día no es tan relevante, pero si lo vamos a usar de noche o al atardecer, transforma un binocular en más luminoso, ¿sí? Por ejemplo, esto es un binocular que decididamente no sirve para astronomía, y este es uno que está especializado en astronomía, ¿vale? Pero ya volveré sobre este tema en un rato. Entonces dije, el primer número es entonces la magnificación o los aumentos, ¿vale? Esencialmente, y el segundo número es la apertura, ¿no? El diámetro de la lente de entrada, ¿vale? Con respecto a la magnificación, la idea es que cuando alguien dice que, por ejemplo, este es un binocular de 8 aumentos, lo que quiere decir en realidad es que la imagen que veo por el binocular es exactamente la misma imagen que yo vería si me acerco 8 veces al objeto. Por ejemplo, miro eso, ¿no? El binocular ese que está ahí. Lo miro con esto y lo veo de un tamaño dado, ¿sí? El hecho de que sea 8 aumentos significa que si yo me acercase 8 veces a eso, ¿sí? Lo vería con mis propios ojos exactamente igual que como lo veo a través del binocular. O sea que te acerca las cosas 8, 10, 15, depende. O sea, pero es la definición. Sí. Por ejemplo, si la distancia entre mí y eso son 4 metros, ¿sí? Es como que si yo me acercase 4 metros dividido 8, que es medio metro. Si yo me pusiese a medio metro de esto y lo mirase así. ¿Lo pillas? O sea, la distancia dada, o sea, la distancia que hay entre ti y el objeto que estás mirando, lo divides por los aumentos y te da la distancia a la que te tendrías que acercar para ver exactamente igual el objeto, ¿vale? Esa es la idea de... Pero no os liéis mucho porque en realidad tampoco hay mucha variedad en esto. O sea, normalmente los binoculares que os vais a encontrar en la vida normal, digamos, suelen tener 7 aumentos, 8 aumentos, 10 aumentos, raramente más que eso. Ya voy a explicar por qué más de 10 normalmente no vais a ver. Depende. Pero, ¿vale?
También los aumentos normalmente suelen hablar un poco sobre qué tipo de uso tiene ese binocular, ¿no? O sea, por ejemplo, para un uso polivalente, o sea, para un binocular para tener para de día, para cuando me voy de vacaciones, cuando salgo con mi amigo que tiene el velero, o sea, o voy a ver pájaros o lo que sea, se suelen recomendar 8 aumentos. Después, si lo vas a usar más bien para astronomía, se suele recomendar 10 aumentos. Y, por ejemplo, si lo vas a usar solo en el mar, o sea, de uso marino, y ya voy a explicar por qué estas cosas, se suele recomendar 7 aumentos. Pero bueno, también debo decir que hay o sea, yo estoy ahora hablando de binoculares que están pensados para ser sostenidos con las manos. O sea, si tú los planeas montar en un trípode, como en el caso de eso, ya es irrelevante, puedes usar más aumentos, pero esto lo voy a mencionar un poco más en detalle hacia el final. Como dije, la magnificación, o sea, los aumentos no suelen variar tanto, pero la apertura, o sea, el tamaño de la lente de entrada sí que varía mogollón. O sea, las hay desde 20 milímetros, o sea, todavía más pequeños que estos, hasta hay binoculares de 70 milímetros, o sea, 7 centímetros, incluso hay de 10 centímetros, o sea, pero esos ya son binoculares que están pensados para estar montados en trípode. Aquí hay una foto, ¿no? Donde muestra un poco la variedad enorme que hay, ¿sí? Y como dije, normalmente las aperturas van desde 20 milímetros hasta 70. El tema de la apertura, o sea, el tamaño de la lente de adelante es un tema, es relevante porque normalmente el tamaño de esa lente es como la parte más pesada que suelen tener los binoculares, esa lente de adelante. Y entonces el tamaño de esa lente más o menos te dicta el tamaño del binocular y sobre todo el peso del binocular, ¿vale? Por eso, por ejemplo, aquí hay una tabla que muestra, o sea, estos son distintas aperturas, por ejemplo, estos 40 milímetros, aquí estaría 50 milímetros y aquí puedes leer el peso. Bueno, aquí hay como varios binoculares, todos los puntitos, cada uno es un binocular, ¿no? De estos. Y por aquí puedes leer más o menos el peso típico que tiene. Por ejemplo, un binocular de 50 milímetros suele andar por el kilo, ¿sí? Por ejemplo, en particular es de 10 aumentos, de 50 milímetros y pesa 900 gramos. Este de aquí, por ejemplo, es uno que tiene de 25, o sea, estaría por aquí, y pesa unos 300 gramos, ¿sí? Hay grandes diferencias. Y la cuestión del peso no es baladí, porque más o menos está probado de que si el binocular se pasa del 1,5 kilos, ya no lo puedes, o sea, por unos pocos minutos sí que lo puedes usar, pero después de un buen rato ya se torna incómodo, ¿vale? Por eso normalmente aquellos binoculares que pesan 1,5 kilos están más bien pensados para ser montados en trípodes, ¿vale? Como dije también antes, para astronomía el tamaño de la lente de la apertura es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque esencialmente, si pensáis, la luz esencialmente es como si fuese una especie de lluvia de fotones. O sea, los fotones son como unas partículas que componen la luz, ¿vale? La luz se puede como descomponer en fotones y el hecho de tener una lente grande, una apertura grande, permite de que entren más fotones, ¿sí? Y ya vamos a ver en un ratito el binocular funciona como una especie de embudo, o sea que los fotones que entran por la apertura inicial esencialmente las comprime para inyectarlas a tu ojo, ¿vale? Y cuanto más sea la apertura del binocular, pero también esto vale para telescopios. En realidad, muchas de las cosas que estoy comentando son óptica en general, ¿no? O sea, no solo tienen que ver con binoculares, pero esencialmente
el tema es que lo que es relevante para la astronomía es la cantidad de fotones que llegan. La cantidad de fotones que llegan no depende del diámetro, o sea, depende del diámetro, pero no es lineal con el diámetro, sino que depende del área de la lente esta, que es del objetivo, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí lo que tengo es, por ejemplo, estos de aquí son unos binoculares de 42 milímetros, que serían iguales a estos, ¿sí? Si te pasas, aumentas 8 milímetros nada más, o sea, pasas de esta apertura a esta apertura de aquí, ¿vale? Que no es muy grande, o sea, no parece mucho, pero si tú, en vez de mirar que son solo 8 milímetros de diámetro, miras la superficie, como se agranda la superficie de la lente esa, ves que estos 8 milímetros pasan o sea, esencialmente el binocular este del medio de 50 milímetros capta 1,5 veces más fotones que este pequeño de aquí, ¿no? Y cuando si haces el paso, por ejemplo, de 50 milímetros a 70 milímetros, tampoco parece un cambio muy grande. Esto en realidad estás doblando, o sea, en este paso de aquí doblas la cantidad de luz que te entra. Y si comparas este con este, entonces tienes que en realidad, o sea, sería 2 por 1,5, o sea, que estás, o sea, realmente está, la cosa va con el cuadrado del diámetro en realidad, ¿sí? Por eso también en los que nos dedicamos a la astronomía, que nos gusta esto de la astronomía, normalmente terminamos siempre comprando telescopios cada vez más grandes porque se ve más. Claro que siempre hay un contrapeso ahí, tienes que evaluar. Bueno, también cuando tú aumentas el diámetro, el peso no es lineal con el diámetro, sino que más bien va con el volumen, en realidad. O sea, el peso va mucho más rápido. O sea, se ve acá, ¿no? Que el peso como que diverge muy rápido. O sea, esto, a medida que voy aumentando el peso, ¡pum!, se va para arriba muy rápidamente, ¿vale? También vale para telescopios eso. Como ya dije antes, esencialmente estos dos parámetros que están siempre anotados en cualquier binocular que miréis, siempre va a tener estos dos numeritos separados por el signo de por. Esto, esencialmente, lo que hacen, hay un tercer parámetro, pero que está totalmente relacionado con la magnificación y la apertura, que se llama la pupila de salida. ¿Qué es la pupila de salida? Esencialmente es, o sea, si este es el haz de luz que entra al binocular, ¿vale? Por aquí sale, o sea, la misma luz, ¿sí? Pero sale como más comprimida, ¿sí? Y el diámetro de esto era la apertura, ¿sí? Si era 10 por 50, o aquí es 12 por 50, entonces esto es 50 milímetros, y el diámetro de aquí se llama la pupila de salida, ¿sí? Y esto es súper relevante, por lo que yo lo voy a explicar en un segundo. Y se calcula de una manera muy, muy fácil, y es, tomas la apertura en milímetros, o sea, en este caso 50 milímetros, y le divides por la magnificación, que aquí creo que dice 12, pero supongamos que sea 10. Entonces, por ejemplo, si este fuera un 10 por 50, como en el caso de este, los 50 milímetros de aquí se transforman en 5 milímetros a la salida, ¿sí? Esto se llama la pupila de salida. De hecho, si miras el binocular desde a trasluz, ¿sí? Siempre y sobre un fondo blanco, siempre se ve aquí un circulito, ¿vale? Y por ejemplo en este, no sé si lo veis. Bueno, después os podés acercar o sea, si miras el binocular así, se ve un circulito, ¿vale? Si midieses el diámetro de ese circulito, en este caso es 5 milímetros. Por ejemplo, en este otro caso de aquí, esto tiene una pupila de salida mucho más pequeña, porque es 25 dividido 8, que tiene una pupila de salida de 3 milímetros esencialmente. Esta pupila, lo que está llamada pupila de salida, es como muy, muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, o sea, esencialmente lo que hace el binocular, entonces, ya dijimos, es como que chupa un haz aquí, te lo comprime, sale por aquí, ¿sí? Pero eso tiene que entrar a tu ojo, ¿sí? Y tu ojo
tiene una pupila, ¿sí? Que es esta cosita de aquí, ¿sí? Y no sé si sabíais, la pupila esa no es fija, sino que varía. Pero si vamos a usar el binocular de noche, normalmente la pupila de nuestro ojo en la oscuridad se dilata, ¿sí? Se dilata hasta que llega a un máximo. El máximo ese depende de la edad que tengamos, fundamentalmente. También hay variaciones entre las personas, pero fundamentalmente es una cuestión de edad. Y por ejemplo, aquí está, por ejemplo, para la gente, o sea, bueno, de 30 o menos suele tener una pupila de salida, una pupila de unos 7 milímetros, ¿sí? Ya cuando llegas a los 40 andas por 6 milímetros, cuando llegas a los 50, 5 y la cosa va en picada. Y ahora, ¿por qué es importante el tema de la pupila? O sea, que tiene que ver, ¿cómo se relaciona la pupila de salida de un binocular con tu propia pupila? Y el hecho, eso lo trato de explicar aquí. Imaginaos que tenemos este binocular, por ejemplo, ¿vale? Que tiene una pupila de salida muy chiquita, ¿sí? Y supongamos que yo tenga una pupila, la pupila de mi ojo sea de 5 milímetros, ¿sí? Entonces entra un haz de luz que tiene un diámetro de 2,5 milímetros, entra y termina en la retina, ¿sí? La retina lo que hace es captar esa luz, la transforma en electrones, la manda a tu cerebro y tú ves la galaxia, ¿vale? Que estás viendo, o lo que sea. Si en vez de tener este binocular pillo este de aquí, que tiene una pupila de salida de 5 milímetros, lo que veo es que el haz que me entra es bastante más grande, pero pasa todo limpio, digamos, por mi pupila y llega a la retina, ¿sí? Y como veis, llega más luz, llegan más fotones a la retina, voy a ver más. Ahora, si pillo otro binocular, que aquí no tengo ninguno de esos, pero que son unos binoculares que sí que existen, que tienen pupilas de salida muy grandes, de 7 milímetros, aquí lo que vemos es que hay esta parte de aquí y esta parte de aquí, esencialmente son fotones que terminan en el iris. O sea, son fotones que no llegan a tu ojo. O sea, son fotones perdidos, ¿sí? O sea, y para tener una pupila de salida del binocular grande, tú necesitas sobre todo una lente de entrada muy grande, que eso tiene que decir que van a ser pesados, suelen también costar más, etc. Entonces, pero ya se va viendo aquí que, por ejemplo, si tú tienes 50 años y tu pupila nunca se va a dilatar más de 5 milímetros, no tiene sentido pillar uno de esos binoculares. Y de hecho, un binocular con 7 milímetros de pupila de salida solo tiene sentido para una persona súper joven que tenga 20 o menos, ¿sí? Salvo otra cosa, que como dije, estos binoculares los hay. Son, por ejemplo, los de 7 aumentos por 7 por 50, ¿sí? que dije que eran de uso marino. ¿Por qué? Los de uso marino normalmente no los usamos de noche, sino que se usan de día. Pero estás en un barco que se te está moviendo todo, entonces el binocular se te está moviendo todo el tiempo así. O sea que este haz de entrada se está moviendo en todo momento, ¿vale? Y cuando el haz este de entrada no coincide con tu pupila de entrada, esencialmente como que se pone negro, no ves nada. Y es muy desagradable. Entonces, en aquellos sitios donde la cosa se te está moviendo mucho, tiene sentido perder luz aquí porque lo ganas en confort. O sea, en todo momento estás viendo la imagen, aunque se te esté moviendo todo. Después, cuando hagamos el intervalo, os recomiendo que probéis este de aquí, que es un binocular que en realidad es muy bueno, pero tiene una pupila de salida súper pequeñita, de 2 milímetros. Y si este tiene una regulación brutal de la distancia entre los ojos, ¿vale? Pero si no lo tienes puesto al milímetro, la pequeña pupila de salida que tiene no coincide con tu pupila y dejas de ver en un ojo y no es muy cómodo, la verdad. Obviamente con el tiempo te acostumbras y ya le agarras la mano al binocular y lo puedes usar, ¿no? Pero por eso, en realidad las características de los binoculares ya vas viendo que tiene mucho que ver con el uso que le vamos a dar, etcétera. Obviamente aquí me estoy centrando, siempre estoy
hablando un poco para gente que lo quiere usar de noche, ¿no? Pero bueno. Esto entonces es el tema de la pupila de salida. Bueno, también, por ejemplo, si supongamos que comparamos un binocular que tiene esta pupila de salida con este de aquí, ya viendo, por ejemplo, una galaxia, en este caso es Andrómeda, lo que se ve es que o sea, cuando estoy haciendo coincidir la pupila de salida del binocular con mi pupila de salida, entonces es cuando obtengo el mejor contraste posible de la imagen, ¿vale? O sea, pasas de una imagen que está como un poco blanquecina, o sea, esencialmente el cielo se hace más oscuro, ¿sí? Oscureces el cielo y hace que ganes contraste y se vea mejor, ¿vale? Pues estos entonces, como dije, o sea, los dos parámetros fundamentales eran entonces la magnificación y la apertura que nos dicta la pupila de salida, ¿vale? Y ahí no hay, o sea, esas tres cosas están interrelacionadas, ¿vale? Pero hay otro parámetro que no está relacionado con estas dos cosas, que tiene que ver con el campo de visión, ¿vale? Eso tiene que ver esencialmente con el diseño de los oculares, o sea, de esta parte de aquí, lo que está del prisma para aquí, entre el prisma y mis ojos, eso se llama el ocular. Aquí yo veo una lente nada más, pero en realidad aquí hay algo bastante más complicado. En este caso hay como 7 lentes, es bastante complejo. Y la arquitectura de eso determina lo que le llama el campo de visión, que es qué espacio, o sea, qué ángulo estoy abarcando con los binoculares, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una comparación entre un campo de visión de 5,6 grados versus 7 grados, ¿vale? Esto no es... de hecho, normalmente los binoculares más baratos suelen tener campos de visiones mucho más estrechos. Y esto no parece mucho, pero en la realidad sí que hace mucho. O sea, el hecho de mirar por un binocular que es muy estrecho es como mirar por una pajita, o sea, es horrible, porque no tienes contexto. O sea, ves una estrella, ves 2 estrellas, pero no ves... O sea, cuanto más campo tengas, en realidad mejor, ¿sí? Pero hay límites que normalmente están dictados un poco por los euros y por el peso también. O sea, hay binoculares. Después, en la segunda parte, entraré más a fondo sobre el campo de visión y qué factores juegan un rol ahí. Pero esencialmente, cuanto más barato sea el binocular, normalmente suele ser un campo más estrecho, ¿sí? A la vez también el campo tiene que ver con la magnificación. O sea, si yo un binocular, o sea, sin tocarle nada, pero cambiando, por ejemplo, este binocular, o sea, que es de 8 aumentos, ¿sí? Si yo cambiase, no se puede hacer, pero si cambiase los objetivos de aquí, pusiese objetivos que me diesen más aumentos, ¿sí? Esto haría que el binocular que de por sí tiene un campo de visión bastante grande, de 8 grados, poco más que esto, se me achicaría. O sea que esto tiene que ver, pero en la segunda parte entraré más en detalle, porque en realidad hay una cosa que se llama el campo de visión real, que es esto, y después el campo de visión aparente, que es esto, dividido la magnificación, que te da una información sobre la geometría del ocular. Pero bueno, no me quiero meter en esos temas. En cualquier caso, para los binoculares normales, digamos que es de 8 aumentos o 10 aumentos, el campo de visión suele variar en el rango de 10 grados, que es muchísimo, a 4,5 grados, que es como una pajita, o sea, es horrible. Lo usual suele andar por unos 6 grados, entre 6 y 8 grados. Pues este es entonces el campo. Normalmente los binoculares mejores suelen poner esa información, también te la imprimen. O sea, normalmente no solo te ponen 8×32, por ejemplo, aquí. Este de aquí es el mío de aquí. Este de aquí, por ejemplo, dice 8×32 y dice 8 grados aquí, ¿vale? Eso quiere decir que tiene un campo de 8 grados. Este, por ejemplo,
tiene un campo de 6,8 grados, este de 5,6, 6,5 grados. También muchos de los binoculares que están pensados para ornitología, para pájaros, no te suelen dar este número, como tendría sentido, en grados, sino que lo que te dicen es la cantidad de metros que ves. Por ejemplo, aquí te dicen, ves 115 metros a una distancia de 1000 metros, o sea, a 1 kilómetro, o sea, algo que está a 1 kilómetro, que tiene 115 metros, te ocupa todo el campo de visión que tiene este binocular, ¿vale? Esto suele también ocurrir. Lo normal es que lo pongan en grados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está en grados, pero también lo pone en metros, 119 metros a los 1000. También esto no está muy guay porque en Estados Unidos, que no usan el sistema métrico todavía, usan yardas y entonces es que lo tienes que convertir. En cambio, en grados es grados, ¿no? Es siempre lo mismo. Pues este es el otro, digamos, es el tercer factor que suele como que determinar las propiedades de las características de un binocular, ¿no? Y como dije, muchas veces, por ejemplo, no, sí, este lo dice. Todos los binoculares que aquí tengo sí lo dicen, pero hay binoculares muy baratos, por ejemplo, que no te dan esa información. No hay problema, también se puede medir. O sea, eso hay métodos con poniéndolo en un trípode, por ejemplo, y esperando que una estrella pase por el campo. Puedes calcular en cuánto tiempo tarda en pasar una estrella, sabiendo a qué velocidad rota la Tierra, etcétera. Se puede calcular el campo efectivo de visión. Pues voy a tener que ir un poco más rápido. Ahora quería contaros un poquito sobre los tipos de binoculares. Esencialmente hay como dos grandes familias que tienen que ver con el tipo de prisma que tienen acá adentro, ¿vale? O sea, aquí, aunque no lo parezca, aquí hay un prisma, aquí hay otro prisma y aquí también hay prismas. Esto se llama una arquitectura que se llama de tipo porro. Porro suena raro, pero es el nombre de un ingeniero italiano que lo diseñó en el siglo XIX. Y estos se suelen llamar prismas de tejado o roof en inglés, roof prism en inglés. Eso tiene que ver con la manera, el aspecto que tienen los prismas, que, bueno, esencialmente aquí hay como una especie de rayos X de lo que hay adentro de estos dos prismáticos. Aquí tenéis el objetivo, que normalmente son 2 lentes o más. Por ejemplo, en este caso de aquí son 3 lentes, o sea, esto se llama un doblete. Y bueno, aquí hay una lente extra, pero que esta es una lente que se puede mover un poquito y es la que hace que el prismático enfoque. Y después aquí tienes este prisma, que es de tipo porro. Esto es la parte estas serían las lentes del ocular, y aquí veis que este prisma de aquí es como, también son 2 prismas puestos uno tocando al otro, y lo mismo que en este caso, pero son distintos, o sea, es una geometría distinta. Los prismas de antaño, o sea, de los binoculares viejos, suelen ser siempre de este estilo. También son más fáciles de construir los prismáticos con prismas de este estilo. Ya vais a ver, suelen ser más voluminosos, tienen esta característica, o sea, esta especie de silueta, ¿no? Típica, ¿no? O sea, que el objetivo siempre hay una distancia entre los objetivos bastante grande y después hacen plup y se van para adentro, ¿sí? Hay unos pocos binoculares en los cuales esto está al revés y uno como miraría por aquí y sale para afuera, pero bueno, se llama reverse porro. Y después en los otros, o sea, en este, por ejemplo, aquí hay un prisma de este estilo, ¿sí? De los cuales hay pequeñas diferencias. Este se llama Pejan, pero también hay Schmidt-Pejan, hay distintos tipos, pero la gente, es como que estos son los que están de moda ahora, ¿vale? A la gente, sobre todo a la gente que más dinero gasta en binoculares y en muchas otras cosas son las de los pájaros. O sea, la gente que se dedica a la ornitología es un deporte caro y tienen binoculares muy, muy caros, y los mejores binoculares que sueles poder comprar suelen ser de pajareros. O sea, este es uno, por ejemplo, de pajareros. Cuesta 2.000 euros esta cosa. O sea, son...
Entonces, estaba diciendo, los prismas de tipo POR, o sea, estos de aquí, suelen ser más voluminosos, a iguales características, ¿no? Aumento ¿cómo se llama? Y apertura, suelen ser más voluminosos, suelen ser un poco más pesados también, suelen ser más simples y a la vez suelen ser más robustos. O sea, si te cae el piso, no se suelen salir de colimación tan fácilmente como estos otros. También suelen ser mucho más baratos, a igual calidad, ¿sí? que los de prisma de tejado, estos de aquí. Pues esto era un poco como las dos familias, pero después, como en realidad lo mencioné un poco al principio, depende para qué lo vas a usar el binocular. O sea, pueden ser muy grandes o muy pequeños, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, en realidad este es un binocular de bolsillo, ¿no? O sea, este yo lo llevo siempre aquí cuando voy de excursión a la montaña, lo tengo siempre conmigo. En realidad va siempre en mi mochila, porque pesa poco, es pequeñito. Esto, por ejemplo, es un típico prismático de pájaros, de pajarero. Este es como polivalente, ¿sí? Pájaros, pero también un poco de todo. Y este, por ejemplo, aquí, que es más voluminoso, o ese de ahí, son binoculares, ya están pensados para la astronomía, ¿sí? Son más pesados. Esto yo no me lo llevaría, por ejemplo, a la montaña. O sea, no tiene mucho sentido, a menos que vaya a ver las estrellas también. Entonces, hay binoculares de bolsillo, estos de aquí, ¿sí? Suelen tener menos de 30 milímetros de apertura, pequeñitos. Suelen tener estas magnificaciones que no suelen pasar los 8 aumentos. ¿Por qué? Porque si bien 10 aumentos se puede en realidad mantener con el pulso, no te vibra tanto, al tener poca masa los binoculares es más difícil mantenerlos quietos. Entonces se suele usar un poquito menos de magnificación que lo usual. Después los polivalentes, que es lo que decía, que suelen tener entre 30 milímetros y 42 milímetros. Este sería un polivalente. Y suelen tener 8 o 10 aumentos. Si es para pájaros, solamente se suele elegir 8, porque en realidad los pájaros se mueven, entonces tienes que ir siguiendo el pájaro. Y entonces te conviene que tenga menos aumentos, porque si tiene mucho aumento, eso te restringe un poco el campo de visión y se te sale de la vista, ¿no? Como mencioné también los marinos, que suelen ser 7×50, que suelen tener una pupila de salida enorme, ¿sí? Y poco aumento, para que a pesar de que se esté moviendo todo, tengas una imagen estable a través del binocular. Y después los de astronomía, que ahí los he dividido, digamos, en dos grupos. Los sin trípodes, que son los que vengo hablando todo en este momento, que suelen tener máximo 10 aumentos y también no suelen ir más allá de los 50 milímetros de apertura. Y después está toda una cosa extra, que son los que están pensados más bien para ser montados con trípode. Ahí normalmente suelen tener magnificaciones a partir de 10 aumentos. 15, a veces incluso 20 aumentos, y normalmente suelen ir más allá de los 50 milímetros de apertura, por ejemplo de 70 milímetros, etcétera. De hecho, los hay hasta de más de 70 milímetros, o sea, que llaman binoculares gigantes. Esos grandotes suelen tener la particularidad de que los oculares son intercambiables, o sea, son como los oculares que usamos para astronomía, ¿vale? O sea, que tienen unas bayonetas, o sea, tiene un barrilete. Esto es un ocular de astronomía, ¿vale? Y esto es donde se mete esto en el telescopio. Y esto es 1 pulgada, 1,25 pulgadas, es algo estándar. ¿Sí? Todos los telescopios suelen tener esta cosa. Entonces hay binoculares que vienen sin ocular, pero con un sitio donde tú le puedes meter 2 de estos, ¿sí? 2 oculares de astronomía normales, con lo cual te permite variar la magnificación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno de 15×70, pues aquí están puestas estas son las pupilas de salida, pero bueno. Bueno, ahora ya pasamos a qué binoculares compro. Ahí yo no quiero meterme mucho en detalle porque es una cuestión muy, muy, muy personal.
empezando por lo que cuestan. O sea, puedes comprar cosas a partir de los 20 euros en el supermercado hasta, como dije, 2.000, 3.000 euros fácilmente. Fundamentalmente hay, si los vas a pensar por astronomía, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, es que hay muchos que tienen el enfocador aquí en el medio, ¿vale? Pero después hay muchísimos de los que están pensados para astronomía, que en vez de tener un enfocador central, como en el caso de aquí, se enfocan moviendo esto de aquí, ¿vale? Y tienen un enfoque individual para cada uno de los dos ojos. Esto parece como engorroso, y es engorroso si vas a ver un pájaro con esto, pero si lo vas a usar para astronomía, como las estrellas siempre están en el infinito, esto lo pones una vez al principio de la noche y no lo tocas más. O sea, lo pones en foco y ya está, no se anda tocando. En cambio, en un pájaro que se te está moviendo, tienes que estar tocando la ruedita para que se ponga en foco. Aquí tengo una serie de cosas que no, o sea, recomendaciones de que no comprar, ¿vale? Yo recomiendo, de hecho, no comprar nada. Primero, o sea, si tienes unos, úsalos. O sea, da igual si están pensados para pájaros, para marinos, da igual. O sea, cualquier binocular siempre va a haber más que lo que tú ves con el ojo, o sea, con la visión normal. Y luego, si tienes la oportunidad de pedir prestados algunos a algún pariente o amigo, suele ser muy conveniente primero usar unos prestados por un tiempo para después saber mejor qué realmente quieres, ¿no? Porque hay una serie de factores que tienes que tomar decisiones, ¿no? O sea, lo quiero solo para astronomía, lo quiero para astronomía y para un montón de otras cosas. Lo quiero también para llevar de viaje. Lo quiero solo para montar en un trípode. Lo quiero siempre, nunca lo voy a montar en trípode. O sea, cada una de esas decisiones que tomas ahí es un sendero que se bifurca y te lleva a un binocular en particular. Por eso hay tanta diversidad de cosas en el mercado. No es que porque depende un poco de qué es lo que tú necesites. Pero hay un par de cosas que se suelen recomendar de que no se suele, o sea, no hay que... Vienen binoculares, sobre todo binoculares muy baratos, que tienen algo que se llama zoom, que te permite variar en los aumentos. Eso no suele funcionar nada bien, porque tienen problemas porque para variar los aumentos lo que tienes que hacer es mover el prisma dentro de los tubos estos, y eso es algo que mecánicamente es complicado hacerlo de tal manera de que no se salgan de que no se descolimen, etcétera. No suelen funcionar bien los binoculares de zoom o de magnificación variable. También hay unos binoculares que no tienen ni ruedecita ni nada, sino que están enfocados a una distancia dada, ¿sí? O sea, que no tienes manera de enfocarlo. Eso no es bueno. O sea, están normalmente pensados para que... hay una cosa que se llama la distancia hiperfocal. El que sepa un poco de fotografía sabe de qué va. Están puestos de tal manera de que tú, a partir de los 10 metros, todo más o menos lo ves en foco desde 10 metros hasta el infinito. Pero en realidad, solo hay una cosa que está en foco y está a alguna distancia. Y si lo vas a usar para las estrellas, tú necesitas que realmente el foco esté en infinito puro y duro, y no suele ser el caso con estos de foco fijo. Otra cosa que también es relevante es el tema de los tratamientos que tienen las lentes. O sea, normalmente las lentes, o sea, suelen tener unas capas que son antirreflectantes. Y si tú miras las luces que se reflejan en las lentes, vas a ver que tienen como unos colores o sea, se refleja primero poca luz y después tienen como unos colores como púrpura, verdosos, a veces rojizo. Eso es porque tienen un tratamiento en las lentes, tanto en el objetivo como en el ocular. También los prismas tienen ese tipo de tratamientos. Una cosa que es muy importante, que es, si lo vas a usar para usar en mano, que no te vayas por encima del 1,5 kilos. O sea, que no pese más de eso,
porque suelen cansar muy rápido. Porque imaginaos que tienes que estar así con esto sosteniendo todo el tiempo y te puedes cansar. También lo que dije antes de las magnificaciones, a partir de 10 magnificaciones es muy complicado mantenerlo fijo con la mano. Entonces, si lo vas a usar con mano, no te pases de 10 aumentos, ¿sí? Y tampoco te vayas muy por debajo de 10, o sea, entre 7 y 10. Y después hay una cosa que tiene que ver con la colimación, que es una cosa que normalmente la gente no presta mucha atención, y que a mí me ha pasado que muchas veces me prestan un binocular para que, mire, estos son mis binoculares, míralos, y resulta que tú tratas de mirar por el binocular y resulta que los tubos no están dirigidos exactamente al mismo sitio, sino que están chuecos, están poco salidos. Entonces, las imágenes son bastante distintas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? O sea, por un ojo ves esto y por el otro ves esto, ¿sí? Cuando tú miras, en realidad el ojo es como muy inteligente y tu cerebro las calza las dos imágenes. Y no, o sea, es como que tu cerebro está haciendo fuerza para juntar las imágenes y fundir las imágenes y lo logra hacer, pero a la larga suele cansar, te produce dolor de cabeza. Esto se llama que están descolimados los binoculares. Esto en la segunda parte indico cómo lo puedes mirar un poco, ¿no? O sea, yo, de hecho, más o menos más de la mitad de los binoculares que pruebo están siempre descolimados. De hecho, hay uno que conozco, no voy a mencionar quién, que al menos mi cerebro no es capaz de juntar las dos imágenes. Están tan separadas de que ves dos cosas distintas por cada ojo y es inusable eso. Y esto es algo que realmente, sobre todo en los binoculares baratos, porque el momento que se cae un binocular al piso o que le das un golpe, ya se pueden descolocar un pelín los prismas y ya están descolimados. Los binoculares más simples como estos suelen ser colimables. Suelen tener, si quitas la goma esta, hay unos tornillitos que te permiten colimarlo, pero eso no es fácil, o sea, hay que saber hacerlo. Se puede hacer, pero normalmente los binoculares más caros no vienen, al menos de fábrica, no vienen descolimados. Si compras unos en eBay, en segunda mano, pueden que estén descolimados porque les han dado un ostión y sí, pueden estar descolimados. Pero bueno, es un tema que mucha gente no le presta atención, pero es que es como bastante relevante eso. Pues, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, si no quieres invertir mucho dinero, recomiendo que pilláis uno de este estilo porro, porque a igual calidad suelen ser más baratos, ¿sí? No son como muy modernos, pero bueno, o sea, después aperturas entre 35 y máximo 50 milímetros, porque esto, si te vas de aquí, ya se te va el peso, se transforma en algo que es difícil de mantener con las manos. Los aumentos de vuelta lo mismo. Lo que en el 90% de los casos se debe recomendar para astronomía es 10x50. Es como, porque en astronomía es como muy relevante la magnificación, o sea, cuanto más magnificación tenga en realidad es mejor. Pero 10 es la magnificación que todavía puedes mantener con la mano. Más de 10 es jodido. O sea, los hay de 12 y hay gente, eso también es muy personal. Hay gente que tiene un pulso muy estable, pero así generalista, o sea, 10x50 va bastante bien. Pero de vuelta, no comprar primero, o sea, primero tratar de usar lo que uno ya tiene, porque normalmente, como suele pasar también cuando uno compra siempre en la asociación, por ejemplo, cuando viene gente nueva, nosotros hacemos plantadas de telescopios, etcétera. La gente es como que tiene ganas de comprarse un telescopio y nosotros siempre decimos, no, espérate, estudia un poco, aprende un poco, porque la variedad en telescopios en realidad es mucho más grande todavía que en binoculares, pero ya habéis visto que en binoculares es bastante grande. Pues esto es... bueno, sí, la última partecita, que es que aparte de los binoculares, ¿qué necesito para astronomía? Y fundamentalmente necesitas sí o sí esto de aquí, que es una cosa que se llama planiferio, que es esto de aquí, que es una especie de carta del cielo, ¿vale? Es una cosa
que tiene todas las constelaciones. Esto rota, ¿vale? Y lo que tienes que hacer aquí es mirar en qué día del año estás, qué hora estás. Y esto lo pones. Después, si alguien quiere saber exactamente cómo funciona, que venga aquí y se lo enseño. Y esto esencialmente te dice el cielo que tienes en ese momento. Te sirve para aprender las constelaciones y no cuesta mucho. O sea, los hay. De hecho, yo medio que colecciono de esas cosas y por ejemplo, hay grandes, ¿sí? Hay poquito más pequeñas, hay poquito más pequeñas todavía y hay más pequeñas y más pequeñas. O sea, hay de todo. Todos funcionan igual. O sea, esta es mi favorita, pero bueno. Después, el que quiera saber por qué, que venga aquí y se lo explico, porque me gusta esa. Después, también útil, pero bueno, eso lo vamos a ver en un minuto, es tener un atlas o algo que te diga qué puedo ver en el cielo con binoculares. Con esto voy a entrar en un ratito, cuando pasemos. Después, luz roja, eso es muy importante para, por ejemplo, necesitas una linterna, no necesitas un frontal, que tenga luz roja, tenue, ¿sí? Para poder ver esto o el atlas o lo que sea de noche. Y la luz roja es fundamental para no perder la visión nocturna, ¿sí? Y luego, no es estrictamente necesario, pero necesitas algo para sentarte. O sea, mirar así de pie no suele funcionar por mucho tiempo. Una tumbona va muy bien, o una esterilla. Yo suelo tirarme en la esterilla y me tiro muchas horas mirando el cielo, sobre todo en invierno, en verano. Después también conveniente es un trípode como el que está aquí, pero no es necesario en realidad. También si lo vas a usar no solo para astronomía, se llama arnés, es una cosa que te permite, esto de aquí, que es como una correa, ¿sí? O sea, te la puedes poner así, pero en realidad está pensada para que esto funcione así. Pones esto así, mirando a ti, después metes una mano por aquí, otra mano por aquí, ¿sí? Y haces así, y te queda el binocular aquí, como que puedes caminar o lo tienes ahí. Si lo tienes con la correa, normalmente te suele bailar y te lo puedes golpear contra cosas. Se llama arnés esto y es súper útil y no es muy caro. Suelen costar, los hay a partir de 10 euros más o menos, no son caros. Y eso es todo para la primera parte. Si os parece, hacemos 5 minutos de pausa y sigo con la segunda parte, que es mucho más corta, es media hora, no os preocupéis. O sea, sí. Pues ahora van a ser 1:15, a las 20 seguimos, ¿vale? Perdón, preguntas en todo caso. ¿Alguien tiene...? ¿No? Vale. Sí. ¿Cómo se hace para...? Sí, se escucha, ¿no? Sí, es para que lo graben. ¿Cómo se hace para regular esto que has dicho que es cuando para gente que tiene miopía, sí. las que se regulan de atrás? ¿Entiendes? No. A ver, te dije que... Sí, por ejemplo, es que depende un poco... En este caso particular, por ejemplo, ves que aquí esta rueda grande es el foco, ¿vale? Esta rueda de aquí, que también se mueve, ¿sí? Es una ruedita que lo que hace es como si fuese un foco, pero solo actúa de un lado del binocular. Y esto te permite compensar los dos ojos. Sí. Si tú lo vas a usar, por ejemplo, con gafas, que mucha gente no quiere estar quitándose las gafas, poniéndose el prismático, etcétera, lo que haces es bajas las copas estas de aquí, ¿vale? Y simplemente pones en foco con esto. O sea, normalmente los binoculares están pensados de tal manera de que, aunque tengas las gafas puestas, puedes hacer foco con el binocular a través de tus gafas. De otra manera, los binoculares se suelen pasar de infinito, o sea, enfocan más allá del infinito, lo cual no tiene mucho sentido, pero la idea es que si usas gafas y tienes miopía o hipermetropía, una de estas dos cosas, necesitas que enfoque más allá del infinito para que a través de tus gafas enfoques el infinito real. Sí. ¿Esa era la pregunta? No. No sé por qué. ¿Habías dicho que tienes que poner un ojo así? Sí, eso... claro, es que depende...
Sí. Bueno, a ver. Eso se ve más fácil en este de aquí. Que, o sea, este de aquí tiene esta parte de aquí que es móvil, ¿vale? Exacto, ¿Sí? Entonces lo que haces es, te olvidas de este lado que es el que puedes variar, ¿vale? Lo tapas. Puedes poner una tapa o con la mano, ¿sí? Y, y miras a través de este ojo, ¿sí? Y lo pones en foco perfectamente con la rueda normal, ¿sí? Una vez que lo tienes en foco, no, o sea, lo que haces es tapar este otro lado, no tocas esta rueda y ahora haces foco para este ojo con este lado, ¿sí? Hasta que lo tienes en foco perfectamente. Y a partir de ahí, esto no lo tocas más. Te puedes fijar, normalmente aquí suelen tener una escala que está en dioptrías, de hecho dice +1, +2, +3, +4, -1, te sueles fijar en qué dioptría, o sea, eso te está diciendo qué diferencia hay entre las lentes de tus dos ojos, ¿sí? Normalmente, a menos que tengas visión perfecta, suele haber una pequeña diferencia, ¿sí? Vale. O sea, directamente solo lo regulas con un ojo. O sea, el otro no tienes que... Claro, o sea, no, lo tocas aquí y una vez que lo tienes perfectamente en foco con este lado, a partir de ahí esto no lo tocas más y haces solo foco con el focador central. Vale. ¿Sí? Sí, esa es la pregunta. Gracias. Vale. Pues...